Capítulo 8, Nueva Delhi, gritando el sol en el desierto, continuación. Dice, la manutención no era un problema. El Srimad Bhagavatam Shukadeva Goswami ha declarado que el problema de un devoto no es la alimentación, la vestimenta ni el refugio. Si uno no tuviera cama, siempre podría tirarse en el suelo y utilizar los brazos como almohada. Para vestirse, siempre podría encontrar algunas prendas desechadas en la calle. Como alimento, podría vivir de las frutas de los árboles. Y en cuanto al alojamiento, podría quedarse en las cuevas de las montañas. La naturaleza cubre todas las necesidades. Un trascendentalista no debe halagar a los materialistas con el fin de mantenerse. Por supuesto, Abhay no estaba viviendo en las montañas o en la selva, sino en la ciudad de Nueva Delhi. Sin embargo, había optado, de alguna manera, el modo de renuncia que Shukadeva Goswami había sugerido. No para castigar el cuerpo ni demostrar su pureza e intransigencia, sino porque tenía que vivir en la pobreza si quería producir regularmente de vuelta el Supremo. Para Abhay era una gran tarea realizada con amor. Comprar el papel para imprimir se volvió una prioridad incluso antepuesta al comer. Descuidar las necesidades personales por la prédica era una manifestación de su fe en Krishna, de la cual no sufría escasez. Tenía plena fe en que, si servía a Krishna, él le proveería lo necesario. Trabajar solo no era un problema insuperable, sino simple y placentero. Era mejor que tener que organizar a los neófitos devotos residentes del Gaudiya Sangha. El éxtasis de trabajar arduamente para servir a su maestro espiritual no era un inconveniente. El problema era la condición del mundo. De acuerdo con los Shastras, en la era actual, Kali Yuga produciría una degradación continua en la sociedad. Abhay tenía evidencias a diario. Delhi, antes conocida como Hastinapura, había sido la antigua capital del rey Yudhishthira, quien, 5000 años atrás, bajo la influencia del Señor Krishna, había sido el rey más opulento del mundo. Los ciudadanos del reino habían sido protegidos y provistos por completo. En ese punto, después de 1000 años de sometimiento extranjero, la India era otra vez independiente y Nueva Delhi era la capital. Sin embargo, en sus apenas 70 años de experiencia, Abhay había visto cómo la cultura de la India, que en su infancia había conservado gran parte de la pureza original de la época védica, se degradaba. Veía una sociedad en la que sus compatriotas eran víctimas de la propaganda que podían ser felices en la burda complacencia materialista. Los ingleses habían introducido el té, el tabaco, la carne y las fábricas. Aún después de la independencia, todo esto era parte del nuevo estilo de la vida en la India. Habiendo sido expulsados los ingleses, los indios imitaban las costumbres occidentales y los líderes hacían caso omiso de los principios védicos de la conciencia de Dios, tesoros que estaban destinados a ser distribuidos en todo el mundo. Para aquí. Ahora vamos a continuar leyendo el Srimad Bhagavatam, segundo canto, Puruṣa Sukta corroborado, texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dice texto 8. Apam, Apam, del agua. del agua. Viryasya, Viryasya, del semen. del semen. Sargasya, Sargasya, de lo generativo. de lo generativo. Paranyasya, Parayasya, de lluvias. de lluvias. Prayapate, Prayapate, del creador. del Creador. Pumsa, Pulsa, del Señor. del Señor. Shishna, Shishna, el órgano genital. el órgano genital.
Upastatu, Upastatu, el lugar donde se encuentra el órgano genital. el lugar donde se encuentra el órgano genital. Prayapati, Prayapati, por engendrar. por engendrar. Ananda, Ananda, placer. placer. Nibrite, Nibrite, causa. causa. Traducción y significado por segunda gracia de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Traducción. Del órgano genital del Señor se origina el agua, el semen, los órganos generativos, las lluvias y los procreadores. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción que el engendrar causa. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción dice que el engendrar, pero tendría que ser que engendrar, ¿no? El acto de engendrar causa. Ajá, que el engendrar causa. Bueno, significado. El órgano genital y el placer de engendrar contrarrestan los sufrimientos ocasionados por las cargas familiares. Uno dejaría de engendrar por completo si no existiera, por la gracia del Señor, una capa, una sustancia dorada de placer en la superficie de los órganos generativos. Esta sustancia da placer tan intenso que contrarresta por completo el sufrimiento causado por las cargas familiares. Las personas quedan tan cautivadas por esa sustancia dorada de placer que no se satisfacen con engendrar un solo niño, sino que, simplemente debido a su sustancia dorada de placer, aumentan el número de niños con el gran riesgo que representa el mantenerlos. Sin embargo, esa sustancia dorada de placer no es falsa, debido a que se origina del cuerpo trascendental del Señor. En otras palabras, la sustancia dorada de placer es una realidad, pero ha adquirido un aspecto pervertido debido a la contaminación material. En el mundo material, la vida sexual es la causa de muchos sufrimientos que se deben al contacto material. Por lo tanto, la vida sexual del mundo material no debe ser alentada más de lo necesario. Existe necesidad de engendrar prole incluso en el mundo material, pero esa generación de niños debe llevarse a cabo con plena responsabilidad, en pos de valores espirituales. Los valores espirituales de la vida pueden ser entendidos en la forma humana de la existencia material, y el ser humano debe adoptar la planificación familiar de acuerdo con el contexto de los valores espirituales y de ninguna otra manera. La forma de degradada restricción familiar, usando anticonceptivos, etc., es el peor tipo de contaminación material que existe. Los materialistas que usan esos dispositivos quieren utilizarla a plenitud y por medios artificiales la potencia dorada de placer de la cobertura del órgano genital, sin saber qué es lo más importante espiritualmente. Y el hombre poco inteligente, al no conocer los valores espirituales, trata de utilizar solo el sensual placer material del órgano genital. Texto 9. Oh Narada, el orificio de eyaculación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad que rige la muerte, Mitra, y ese orificio de evacuación y el recto del Señor constituyen el lugar donde se encuentra la envidia, el infortunio, la muerte, el infierno, etc. Texto 10. La espalda del Señor es un lugar de todas las clases de frustración e ignorancia, así como de la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se amontonan las grandes montañas. Significado. Para desafiar la concepción impersonal de la Suprema Persona de Dios, aquí se da un análisis sistemático de la constitución fisiológica y anatómica de su cuerpo trascendental. Queda claro que la descripción que se encuentra disponible acerca del cuerpo del Señor, su forma universal, que la forma del Señor es distinta de las formas que concibe la concepción mundana ordinaria. Sea como sea, Él nunca es un vacío sin forma. La ignorancia es la espalda del Señor, y por lo tanto, la ignorancia de la clase de hombres poco inteligentes tampoco está aparte de la concepción que puede tenerse de su cuerpo. Como su cuerpo es el todo completo de todo lo que existe, uno no puede aseverar que Él es únicamente impersonal. Por el contrario, la descripción perfecta del Señor sostiene que Él es tanto impersonal como personal simultáneamente.
La personalidad de Dios es el aspecto original del Señor, y su emanación impersonal no es más que el reflejo de su cuerpo trascendental. Aquellos que son lo suficientemente afortunados como para tener una visión del Señor desde la parte delantera pueden entender plenamente su aspecto personal, mientras que aquellos que están frustrados y que, por ello, son mantenidos en el lado del Señor en el que está la ignorancia, o en otras palabras, aquellos que tienen la visión del Señor por la espalda, lo entienden en su aspecto impersonal. Bueno, podemos ver aquí cómo se junta un poco las dos lecturas, ¿no? Sobre lo que Prabhupada decía de cómo en su infancia la India había continuado como con los valores y las tradiciones védicas, y cómo a lo largo del paso de Kali Yuga y el tiempo todo eso se iba degradando, ¿no? Iban quedando como iba tomando más fuerza Kali Yuga, y iba entrando cosas como más innecesarias, como decía aquí, como el té, como las drogas, como la vida sexual ilícita, etc., ¿no? Y como aquí en el Bhagavatam, en el significado y en el verso, se habla acerca de cómo también las personas quieren disfrutar, como dice el dicho, ¿no? Quieren los huevos, pero sin tener la gallina, ¿no? Hace mucho tiempo yo me acuerdo que estaba viendo un video de una chica de la cual pertenecía a un movimiento que decía que se llama el movimiento a favor de la extinción voluntaria de los seres humanos, ¿no? Y en el cual ella decía que ella por voluntad propia se había esterilizado, ¿no? Y que decía que todos los seres humanos tenían que hacer eso, ¿no? Tenían que esterilizarse, ¿no? Para no engendrar los seres humanos, porque estamos acabando con el planeta, estamos acabando con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, sin embargo, yo pensaba decir, bueno, o sea, no quiere tener hijos, no quiere tener responsabilidades, pero sí quiere tener el placer de tener el acto, ¿no? O sea, no quieren quieren una cosa de todo el completo, ¿no? O sea, uno no quiere tener siempre la responsabilidad y siempre está huyendo de tener bueno, claro, sí, la responsabilidad misma, de tener el placer de las cosas, ¿no? Y también recuerdo, como decía en algún momento cuando vino mi suegra, el año pasado, ella le preguntaba que cómo ella había sido capaz de tener tantos hijos, ¿no? O sea, porque bueno, son 4 en su familia, son 2 hermanas y un hermano, ¿no? Eran 4 personas, y ella dijo, pues es que no me acuerdo, ¿no? O sea, porque ella le preguntaba, porque es que cuando pues nació mi hija, Govilila, ella dijo que sufrió un montón, ¿no? O sea, tuvo mucho dolor durante como el proceso, e incluso llegó al punto que nosotros habíamos llegado como a la conclusión de que no queríamos, que ella quería un parto natural, ¿no? Pero llegó un momento tan fuerte de su dolor que ya me estaba diciendo, no, ya no quiero, no, o sea, ya quiero cesárea, ya quiero que hagan lo que sea, pero ya sáquenmela, ¿no? O sea, ya no quería estar en el hospital, ya era tanto el sufrimiento que tenía que no sabía qué hacer ni dónde meterse, ¿no? Y entonces, después, y a causa de eso, le preguntó a su mamá, bueno, pero ¿cómo tú hiciste para tener pues, más hijos, ¿no? Si el primero, pues, duele como nada, ¿no? Y ella dijo, pues no sé, se me olvidó, ¿no? Se te olvida, ¿no? Dice, después de un tiempo, como que ese sufrimiento y sus problemas, pues, como se olvida, ¿no? Y justo es lo que aquí explica el Bhagavatam, ¿no? Que a raíz de ese placer que causa Krishna a través de la relación sexual, es por eso que las mujeres y las familias quieren tener siempre más hijos, ¿no? Ya que el placer es, digamos, un poco más grande que el sufrimiento en el cual se están sometidas las mujeres, principalmente, por el hecho de tener hijos, ¿no? Ya que si eso no existiera, pues realmente nadie en su sano juicio quisiera tener como hijos e hijas, ¿no? Si no fuera como por esa situación. Entonces volvemos al punto, ¿no? De que como en el mundo en el que vivimos, como el Bhagavatam, a pesar de que no fue hablado tantos años, cómo se explica cómo las cosas van sucediendo y van formándose, ¿no?
cómo a través de la supuesta liberación femenina, lo que también estaba escuchando en un video de una chica que hablaba acerca de cómo por esta lucha de tener todos los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos todos, también las mujeres ya quieren como disfrutar de la vida sexual de una manera irrestricta. Entonces muchas mujeres a través de eso dice que bueno, muchas empiezan a mostrar más partes de su cuerpo, ¿no? Empiezan a ir a fiestas y a tener como relaciones más ocasionales, ¿no? Empiezan a tener como ese tipo de circunstancias, pero ella decía, bueno, hablaba de dos temas, uno de ellos en el cual ella explicaba que realmente seguir por ese camino, a pesar de que podría decirse que es libertad para la mujer, realmente llegaría un momento en el cual las mismas mujeres tuvieran un vacío interno, ¿no? Debido a que realmente serían más buscadas como por sus atributos físicos y por el hecho de querer disfrutar de ellas que por el simple hecho de ser como personas, ¿no? Decía ella que realmente si una mujer explota mucho esa parte de su cuerpo, de su sexualidad y todo, realmente iba a llegar a cuestiones de depresión, ya que realmente pues todas las personas le iban a buscar simplemente por el hecho y como se entiende como por una cosa, ¿no? Porque realmente es lo que es el problema principal de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y del hecho de no tener como una regulación en nuestra complacencia a los sentidos, ¿no? Siempre estamos pensando en cómo complacer mis sentidos, primero yo y después los demás, ¿no? Y todo empieza con uno. Después quizá algunas personas a veces crecen un poco más esa conciencia y dicen, bueno, primero mi familia, ¿no? Y los sentidos de mi familia y las necesidades de mi familia, ¿no? Y después puedes crecer un poco más hasta llegar como a la nación, ¿no? Y que dicen, bueno, primero mi nación, ¿no? Primero el lugar en donde vivo, la tierra en la que nazco, ¿no? Sin embargo, Srila Prabhupada y la conciencia de Krishna nos hacen entender que realmente no es simplemente nuestra familia o nuestra nación o el lugar en el que vivimos, ¿no? Sino como todos nosotros realmente debemos de entender que somos como sirvientes de Krishna, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición como constitucional? Cómo entender que nuestra complacencia en los sentidos no es es mucho más allá de simplemente como tener relaciones irrestrictas con una pareja o comer cosas ricas o como hacer cosas, sino como realmente todo eso podemos como enfocarlo hacia entender como la verdad, como a entendernos realmente a nosotros mismos, ¿sí? A entender realmente quiénes somos, cómo poder como llegar a ese punto en el cual ya no va a haber como más sufrimientos, más problemas, ¿no? Porque es lo que, bueno, yo ahorita veo como en todas las redes sociales, en todas las cosas que está pasando, por ejemplo, con el aspecto de Ucrania, ¿no? Como siempre hay personas que se están peleando los unos a los otros, ¿no? Porque dicen, pues es que unos apoyan a Rusia, ¿no? Otros apoyan a Ucrania, otros apoyan al gobierno X, etcétera, ¿no? Sin embargo, porque piensan que la solución a los problemas es como con alguien o con algo material, ¿no? Incluso los mismos devotos, ¿no? Como en lugar de tener la fe o de tener como la realización de que a través de la lectura del Bhagavatam, de la distribución de los libros de Srila Prabhupada, tanto de las rondas, de seguir las reglas y regulaciones que nosotros tenemos, cómo realmente el mundo se puede ir mejorando, ¿no? Y ellos, a pesar de eso, de no tener esa fe y todo eso, vuelcan sus ideas a cuestiones materialistas, ¿no? Y volvemos como al punto de los sismos, ¿no? Hace tiempo en el chat de la familia que tengo de mi familia del lado de Braya Priya, hablaban, ahorita están haciendo unos stickers en WhatsApp en el cual uno puede mandar cuando una chica está como en problemas, ¿no? O bueno, principalmente las mujeres están en problemas, que hay alguien que las está acosando, que alguien las está siguiendo. Entonces ellas pueden mandar esos stickers a una persona de confianza y esa persona ya puede saber que esa persona en particular está como en peligro.
Y bueno, a raíz de eso, entonces decía su mamá de radiografía que explicaba de que el problema es que, dice que a pesar de que el feminismo y que las mujeres están siendo empoderadas y de que hay como que hay más oportunidades para ellas, etcétera, etcétera, todavía hay como mucho machismo y muchas mujeres que son machistas, etcétera, ¿no? Y bueno, ella siempre se va como un poco por ello. Y entonces yo igual me quedé pensando y dije, bueno, es que es más allá del machismo, ¿no? Porque, como decía Prabhupada, siempre son ismos, ¿no? Siempre es machismo, siempre es comunismo, siempre es algún tipo de ismo, ¿no? Nacionalismo. Mas, sin embargo, si todos nosotros le podríamos hacer entender a las personas que más allá de los ismos que nosotros tenemos, más allá de todas las cuestiones materiales en las cuales podemos nosotros como poner nuestras esperanzas, pusiéramos nuestras esperanzas en Krishna, en entender realmente quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación con Dios y de cómo realmente eso nos va a librar de todos los problemas, todo iría cambiando como de una manera como más orgánica, ¿no? Porque desafortunadamente hay muchos devotos como que no pueden hacer clic con eso, ¿no? Muchos devotos que ahorita está como también un poco la corriente de que dicen, bueno, es que realmente uno tiene que ser natural, no tenemos que esforzarnos mucho en lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez Braya Priya estaba escuchando a una clase, bueno, una entrevista, y un devoto decía que, bueno, yo me muestro tal como soy, ¿no? Porque yo soy un devoto iniciado, pero llevo años sin tener como las regulaciones de un devoto iniciado, ¿no? Y él hablaba así, es que bueno, en general como que no cantaba sus rondas, no se levantaba, no leía tanto los libros, no sé si no seguía todos los principios, no especificó eso, pero él hablaba de eso, ¿no? Y entonces él hablaba acerca de cómo realmente nosotros, a pesar de que somos devotos, tenemos que mostrarnos como ser sinceros, ¿no? En ese aspecto de como no creernos como devotos elevados y aceptarnos como somos, ¿no? Y entonces, desafortunadamente muchos devotos tienen como esa idea, ¿no? Como de supuestamente deben ser devotos sinceros y como que no, y más que ya de sinceros, como ser como conformistas, ¿no? Porque realmente es mucho más sencillo como decir, bueno, yo soy un caído y no puedo cantar mis 16 rondas, ¿no? Y entonces como soy caído y por lo mismo entonces mejor no leo, mejor no canto las rondas y canto las rondas que pueda y trato de seguir las cosas como yo pueda, y entonces, pero soy sincero, ¿no? Soy sincero con todos y no estoy tratando de engañar a nadie, y entonces es mejor ser sincero que mostrarme como el devoto que canta las 16 rondas y que se levanta a las 4 de la mañana y que predica, etcétera, etcétera, ¿no? Más sin embargo es como un poco como esa confusión que tienen los devotos, ¿no? Que alguna vez es como decía Srila Prabhupada, realmente nosotros tenemos que, y en una clase también que escuché de Guru Prasad Maharaj, ¿no? que le hablaba que nosotros tenemos que tratar de cazar al rinoceronte blanco, ¿no? Porque Prabhupada decía, ¿no? Porque cuando hay una historia que dice que, bueno, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿a dónde vas? ¿No? Dice, no, pues voy a cazar un animal cualquiera, ¿no? Así, un pajarito, un patito, ¿no? Dice, bueno, si falla, dices, ay, qué bobo, ¿no? O sea, ¿cómo no pudo hacer eso, ¿no? Mas, sin embargo, si uno dice, no, también voy a cazar un rinoceronte blanco, ¿no? Entonces todas las personas dirían, wow, qué hazaña tan más grande, ¿no? Qué fuerza va a tener, ¿no? Y sin embargo, y él decía, y si falla, entonces realmente ninguna persona lo va a criticar de todo, porque realmente está intentando algo imposible, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues realmente nosotros tendríamos que tratar de ir por eso, ¿no? De tratar de ir a cazar al rinoceronte blanco de la devoción pura, ¿no? A pesar de que estemos años luz de esa misma devoción pura, simplemente por el hecho de tratar de llegar ahí, y por la misericordia del maestro espiritual y de los Vaishnavas, y decir a Prabhupada, podríamos llegar a un punto en el cual estemos cada vez más cerca, ¿no? Y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, a pesar de que no sea ni nuestra posición, ni seamos totalmente como sinceros en la cual nuestra posición en la que estamos, ¿no? Sino vamos a ir avanzando como pasos de bebé, ¿no? Avanzando en llegar a ese punto en el cual el canto de las rondas va a ser algo que realmente nos guste, ¿no? Que nos vamos a levantar por las mañanas y vamos a decir,
tengo que cantar mis rondas, ¿no? Tengo que leer libros, tengo que hablarle a alguien sobre Cristo, tengo que tratar de ayudarlo del charco en el que está y en el que yo estaba, ¿no? Porque realmente es lo que yo pienso y es lo que yo entiendo y que veo que es realmente lo que falta como en el mundo, ¿no? Ahorita también estaba viendo un video en el cual parece ser que en Estados Unidos a la mayoría de los jóvenes están entrando en una situación en la cual hay como una depresión crónica, ¿no? Hay muchos jóvenes bajo depresión, y muchos incluso han hablado que han intentado suicidarse, han estado buscando como ayuda psicológica, han estado buscando como cosas, ¿no? Por la misma historia de que realmente el mundo material siempre ofrece lo mismo, ¿no? Quizá diferente envoltura, pero siempre son las mismas cosas, ¿no? Siempre es la misma, o sea, es el mismo sufrimiento, los mismos problemas, las mismas circunstancias en las cuales uno ya hemos repetido, ¿no? Y no encuentran como otra solución. Y entonces es cuando realmente uno como devoto, como en general, tendríamos que brindarles a las demás personas cuál fue nuestra solución cuando nosotros nos hallábamos a veces bajo esos problemas, ¿no? Bajo esa situación en la cual estábamos decaídos, estábamos tristes, estábamos buscando un sentido en nuestra vida, ¿no? Y como cuando leímos un libro de Srila Prabhupada, como cuando comemos un poco de prasad, como cuando un devoto nos sonríe de una manera como sincera o cuando nos brinda unas palabras realmente de corazón, como eso realmente le dio un poco le dio un giro realmente a nuestra vida, ¿no? Y como realmente a través de, podemos hablar como un poco como a través de la experiencia, ¿no? De la cual nosotros estábamos, en la cual estamos ahora y en la cual también uno puede llegar a ver, ¿no? A través de los devotos mayores, cómo han llegado a ese punto en el cual realmente se les ven felices, ¿no? Se les ven brillantes, se les ven realmente como plenos, ¿no? Sin importar su posición material, sea como muy alta o sea muy baja, ¿no? Sino simplemente es como realmente, como ellos ya han encontrado la verdadera como felicidad espiritual, pues realmente uno realmente tendría que tratar de ayudarla y de tener como ese deseo de llegar a ella, ¿no? Y bueno, yo creo que ya voy a parar aquí. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Pues, ahora que mencionabas de los jóvenes en depresión en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y en general en el mundo, en esta semana estábamos hablando de cómo había, de alguna u otra manera, algunos aspectos de la conciencia de Krishna se habían ido permeando en la sociedad, como gradualmente el vegetarianismo, gradualmente una cierta conciencia, no sé, por los animales, por la espiritualidad, por muchos otros aspectos. Y al mismo tiempo podemos ver que, por otro lado, la era de Kali también ha estado avanzando muy fuertemente por otros flancos, ¿no? Yo puedo solo comparar este país, ¿no? De hace 40 años a la fecha, ¿no? Donde todos los pueblitos de este país eran los más tranquilos y seguros del mundo y ahora no lo son, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Que por una parte el sutil de Prabhupada, como se mencionaba en esa clase, está entrando en la sociedad y por otra parte la era de Kali está avanzando simultáneamente. O sea, ¿cómo lo veo? Sí, ¿cómo vemos eso? Okay. Bueno, es que es una carrera, ¿no? Es como, o sea, por un lado es el aspecto como dices tú de la era de Kali, de que realmente va entrando cada vez más fuerte y va a seguir entrando cada vez más fuerte, ¿no? Bueno, sin embargo, es también como el Bhagavatam dice, los acharyas han dicho, ¿no? Como los 10.000 años de la época del Señor Chaitanya, ¿no? Y también como es nuestra responsabilidad también como nosotros como tratar de ir como contrarrestando un poco esa situación, ¿no? O sea, quizá hemos ganado por unos lados en el cual como bien mencionas, como a través hay más personas que se interesan como por el vegetarianismo o por el yoga, ¿no? O por la palabra karma, ahorita ya es como muy común, ¿no?
quizá no saben a ciencia cierta qué ni cómo utilizarla, pero cada vez más personas como se van interesando en eso, ¿no? Van buscando como esa idea, ¿no? Y pues es también como entender cómo realmente nosotros también podremos como aportar más, ¿no? Hacia a ese punto de enseñarle más a las personas de cómo volcarse más a la vida espiritual, haciéndoles entender que la vida material pues realmente siempre va a estar llena como de baches y circunstancias, ¿no? Y realmente es como a través de muchas cosas, ¿no? A través de la distribución de libros, ¿no? De nuestro ejemplo, ¿no? Aquí en el pueblo es como decía Prueba la vida, ¿no? La gente nos conoce demasiado, ¿no? Y sabe quiénes somos y en qué carro vamos y puede ser que no nos vestamos con dolce ni con nada, pero sabe que él es devoto, que él es bueno y todo, ¿no? Y a pesar de que haya como bueno, me refiero más al aspecto como en los hermanos del Probotrilo, ¿no? Porque desafortunadamente ellos son devotos, pero afortunadamente algunos son devotos, perdón, pero desafortunadamente a veces ellos pues han roto algunos principios y pues la gente del pueblo sabe, ¿no? Que son devotos, pero que también tienen como sus locuras, ¿no? Más sin embargo, yo he encontrado algunos que me dicen, ¿no? Que me dicen, oye, pero él qué, ¿no? Pues también es de ustedes, ¿no? O sea, él también es pues, practica, es Hare Krishna, ¿no? Qué sé yo. Pero está como malo, ¿no? Está como alejado, está como raro, ¿no? Y le digo, sí, es que la verdad, pues él es devoto, sin embargo, pues como en todos lados, pues de repente hay altibajos, hay como opciones malas y opciones buenas, pero pues desafortunadamente no sigue bien las cosas. Y decía, ok, y aparte me dijo, y aparte él es como de otro lado, ¿no? O sea, no es como de ustedes, ¿no? Porque, bueno, sus hermanos están iniciados por otras líneas, ¿no? Y entonces más o menos les trato de explicar. Le digo, bueno, sí, ¿no? Le digo, realmente nosotros estamos como en otra escuela, somos como de otros lados, de otra línea, y ellos, pues desafortunadamente, pues, a pesar de que son devotos, son de otras líneas y por su vida, por sus problemas, pues están un poco alejados de la sociedad, ¿no? Y ellos y a pesar de eso, entonces como que saben como distinguir un poco, ¿no? Saben que realmente que hay devotos que son devotos, buenos devotos, y hay como devotos que están un poco como alejados, pero tratan de no tacharlos, ¿no? A pesar de eso siempre tienen como un afecto como especial hacia nosotros, ¿no? Incluso también cuando vienen devotos de otros lados y todo, como les ayudan a llegar a la fin, ¿no? Les ayudan a buscarnos, a estar ahí, ¿no? O por ejemplo a mí, a veces, por ejemplo, realmente hay personas que me conocen un poco más porque estoy como más en contacto con ellos, digamos, porque tengo que ir a comprar cosas o tengo que estar por ahí, y entonces a veces también me preguntan o tienen como más confianza, ¿no? Porque a veces ellos, digamos, no están como, quizá a ellos no se les llega tanto como por la filosofía, ¿no? Sino más como por el ejemplo que les damos, ¿no? Como por las cosas que nosotros estamos como observándoles, ¿no? Y al respecto de eso, también es como en respuesta un poco a la pregunta de cómo entender cómo se van balanceando las dos cosas, es entender que es también parte del arreglo de Krishna para entender que en el mundo en el cual vivimos siempre va a haber como altibajos, ¿no? A pesar de que nosotros tratemos de predicar, tratemos de todo, siempre va a haber personas que no lo van a querer aceptar, ¿no? Es como Prabhupada hablaba un poco en el ámbito, ¿no? Él estaba, en este tomo principalmente, como él estaba en Delhi y había muchos devotas muchas personas que estaban en la India y tenían la oportunidad de tener una revista directamente de él y que él les hablaba y que les trataba de predicar y les trataba de pedir ayuda y les trataba de dar cosas. Mas, sin embargo, muchas personas no lo aceptaban, ¿no? Mas, sin embargo, como decía el elemento Prabhupada, no lo tomaba como un revés, no lo tomaba como algo personal, ni lo tomaba como algo como malo, ¿no? Simplemente decía, bueno, así son las cosas, y a pesar de todos los sufrimientos que tenía y de todas las complicaciones, él siempre pensaba como, esto es
simplemente por el placer de mi maestro espiritual y realmente por eso lo hago, ¿no? Más allá de que haya personas que lo acepten o que no lo acepten. Y supongo que es un poco eso, no sé si alguien más tiene un comentario o quiera decir. Sumera, para aceptar el movimiento Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varun, Krishna Sangha, el Sankira, el Yandi y Sumera Shah, tiene que ser inteligente. Ayer estuve hablando con Achintya Rupa y él estableció en el pasado en el ¿cómo es el pueblo o ciudad? Sí, con sí. eso? Pueblo. Sí. Y me estaba diciendo que la gente es muy favorable con los devotos, ¿no? Más que nada por las cualidades que tienen los devotos. ¿Cómo se llama? Inspiran confianza con los devotos, ¿no? Cuando llegan a conocer, aprecian las cualidades. ¿No? Hasta lo conocen a Paisá y dice, el viejito de la bicicleta que me vendía pan, ¿dónde está? Porque él vendía pan, entonces, ¿dónde está el viejito de la bicicleta que vendía pan que me predicaba? Sí, también me acuerdo que cuando Achintya Rupa estaba vendiendo su auto, su carro, pues tenía algunos problemas, tenía algunas cosas, ¿no? Y un día llegó una persona interesada en el auto junto con su mecánico y le dijo, oye, bueno, tiene está mal, ¿no? Entonces, y la otra persona estaba un poco como, pero era como de otro pueblo, ¿no? No era de este pueblo, era como un pueblo un poco más allá y como que estaba un poco como dudosa de comprar el auto, pero el mecánico sí era de este pueblo. Y dice, pero él es Hare Krishna, él es una persona de bien, él es una persona responsable, es honesto. Si te dice que el auto está así, ya cómpralo, ya que estás ahí como pensando, ¿no? Y la otra persona al escuchar eso, dijo, no, sí tienes razón, ¿verdad? No, sí. Entonces ya le compró el auto a Achintya Rupa, ¿no? Porque, sí, claro, porque es como dice Guru Maharaj, ¿no? Pero realmente las personas del pueblo nos tienen ya como en un estilo tan alto también, y confían tanto en nosotros que o sea, es más sencillo como entablar muchas cosas con ellos, ¿no? Igual es que, como estamos con el proyecto con Mishin Hakri para tener un libro para jóvenes o adolescentes, por ejemplo en la secundaria le dan sexualidad, no sé, uso de anticonceptivos, le enseñan a usar drogas, porque así, no los profesores, pero es por los pasillos corre eso. Entonces, si no hay una opción, si no ellos no se exponen a escuchar a los devotos, ¿cómo van a tener también desarrollar esa opción, ¿no? Pues esa posibilidad? ¿Cómo vamos con el libro? El libro está desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacer? Y claro, no sé, yo a veces pienso que deberíamos hacer cosas como los cristianos, ¿no? Como campamentos de jóvenes, ¿no? En el cual, bueno, yo me acuerdo que cuando era más chico, iba a una escuela que era como católica, católica, se llama marista. Y entonces había como, me acuerdo que todos los días, los lunes, por la mañana era como honores a la bandera, ¿no? Era el himno nacional, bla, 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 toda esa situación. Y después, como al mediodía, había una misa, ¿no? Y después de la misa, también me acuerdo que a veces había, cada cierto tiempo organizaban como retiros espirituales para nosotros. Éramos jóvenes como de la misma escuela, en el cual íbamos como, por ejemplo, alguna vez vinimos a alguna finca en Guanajuato y se rezaba y había una persona que hablaba como de la Biblia de una manera un poco más dinámica, por así decirlo, y también había como un poco de cantos y cosas de ese estilo, ¿no? Pero siento yo que también había como dice usted, había una opción, ¿no? Porque claro, si nosotros no le damos opciones a los jóvenes de encontrar o de escuchar otro tipo de cosas que no sea más que lo que les da la propaganda materialista, pues obviamente se van a ir simplemente por la propaganda materialista, ¿no? Tiene que haber pero también siento yo que tiene que haber una forma en la cual poder entablar una conversación como con sus mismas, como quizá como ideología o pensamiento, o su forma, o por así decirlo, forma de hablar, ¿no?
Porque también, por ejemplo, yo estaba escuchando también estaba viendo un video de una persona que hablaba acerca como de la generación de cristal, ¿no? Un poco como esa situación que tienen como con las nuevas generaciones, en el cual dices es que ya no se les puede decir nada porque ya se ofenden de todo y hay problemas de todo, ¿no? Y él hablaba, decía, bueno, primero que nada hay que entender que esa generación es fruto de nuestra educación, ¿no? Así que si ellos son de cristal, es porque nosotros los educamos de una forma mal, ¿no? Al final de cuentas, pues los adultos siempre van a educar a los más jóvenes, ¿no? Y él hablaba acerca de eso, ¿no? De cómo entender, primero que todo, de tratar de no verlos como pequeños, ni como tontos, ¿no? Ni como de cristal, sino simplemente entenderlos como personas y como no criticarlos a pesar de que hagan cosas de las cuales nosotros no estamos como convencidos. No me refiero como a la cuestión de los principios, porque pues eso es como así refutable, sino me refiero como a otro tipo de cuestiones. Y como él también hablaba de que al principio siempre la tendencia siempre es como pensar que uno está bien, pero los demás están mal, ¿no? Como la crítica, ¿no? Siempre es ver como la crítica de los demás, como de que él es así y así y así, y por qué no tendría que ser de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Como un poco como la conciencia que tenemos, ¿no? Siempre de pensar de que yo estoy bien, lo que yo pienso estoy bien, pero lo que piensan los demás pues está mal, ¿no? Y pues sí.